¿De dónde vienen los datos de las tablas de frecuencia? Llegan de una muestra. Sin embargo, tomar una muestra puede implicar grandes retos. El esquema de muestreo implica a un grupo interdisciplinario. Si, por ejemplo, se desea saber si el índice de triglicéridos en la población mexicana está por encima de los recomendados por la Secretaría de Salud, deben incorporarse al equipo psicólogos, sociólogos, médicos, químicos, estadísticos, contador, informático, que tendrán que diseñar el tamaño de la muestra, la forma de entrevista, la forma de medir los triglicéridos, el entrenamiento de los encuestadores, el formato de las preguntas de la encuesta, las bases de datos, los algoritmos, el presupuesto, etcétera, etcétera. En Estados Unidos, a principios de los años 30 del siglo pasado, se tomó una muestra para dar un pronóstico de cuál de los candidatos a la presidencia ganaría. Los resultados señalaron sin titubeos a uno. La sorpresa fue grande, ya que se equivocaron y por mucho. Una revisión del procedimiento que parecía no tener defectos implicó revisar el tamaño de la muestra que se tomó de forma aleatoria de la guía telefónica y una multitud de encuestadores que tomó nota precisa en tarjetas de donde se vació la información. El conteo y los algoritmos eran correctos. Todos los cálculos se revisaron de nuevo a mano, por supuesto. Y entonces, ¿qué falló? ¿No parece algo fuera de lugar a simple vista? Sí, esa entrevista fue telefónica. En los años 30, solo una fracción del público tenía teléfono, y además solamente eran las clases altas, por lo que la opinión de esa población era la que reflejaba la muestra. La opinión de las clases medias y de las bajas no se vio reflejado en ninguna parte. En estadística se dice que la población está estratificada, es decir, que hay divisiones en la población que si no se toman en cuenta, los resultados estarán muy lejos de la verdad. Por un lado, se debe saber que las técnicas de muestreo por sí solas, sin el conocimiento sobre la naturaleza de la población, no pueden dar un buen esquema de muestreo. No son esquemas confiables. La otra idea que debe estar presente en tus conocimientos básicos es que la distribución de una población de interés puede ser siempre desconocida. Supongamos que la población de interés tiene una media de 218 y una varianza de 124. Toma en cuenta que estos datos son desconocidos y determinísticos, es decir, no van a variar. Si esta población es de millones de individuos u objetos, no tendrás ni el dinero ni el tiempo para censarla. Y si los tuvieras, te informo que todo censo da resultados imperfectos, dada la naturaleza humana. Siempre hay un factor, como por ejemplo un encuestador que por falta de tiempo no hace sus entrevistas. De estos factores podemos dar una larga lista. Es por ello que los censos, al final, tampoco arrojan la verdad última. Es mucho mejor hacer un buen muestreo que un mal censo. Supongamos que eres médico y otros compañeros médicos van a pedir a sus pacientes que se les mida el nivel de triglicéridos. Cada uno ha registrado las siguientes medias y varianzas. El doctor 1, una media de 220 miligramos y una varianza de 100. El doctor número 2, una media de 224 miligramos y varianza 140. El doctor 3,
219 miligramos de media y una varianza de 101 miligramos. Y el Doctor 4, 221.2 miligramos de media y con una varianza de 112. Como ves, será difícil coincidir. ¿Quién de ellos está mal? Ninguno. Todos hicieron de forma correcta los cálculos. Y las muestras están bien hechas. Hay que precisar que son medias que se aproximan a la realidad, a esa realidad desconocida. Todas estas distribuciones muestrales, que se calcularon con las fórmulas para obtener media y varianza proporcionadas por la teoría estadística, se enciman sobre la verdadera distribución, ya sea por la izquierda o ya sea por la derecha, y no deben desplazarse mucho de la real, sí siempre y cuando el muestreo sea adecuado. Cuando tenemos valores muestrales, decimos que estamos estimando los verdaderos valores desconocidos de la población y que la forma de estimarlos según la teoría estadística nos asegura que son los mejores estimadores matemáticamente hablando. Es decir, son totalmente confiables. El tamaño de la muestra se calcula usando fórmulas, tema que está fuera del curso, pero sí voy a mencionarlo porque las personas que se enfrentan a un muestreo sin mucha literatura estadística siempre cometen el mismo error. Creen que una muestra de 1000 individuos o experimentos es siempre mejor que una de 500. Veamos una tabla donde se ha ido calculando la media y la varianza de una muestra. En el primer renglón tenemos el número de personas, que son 50, 100, 150, 300, 500 y 1000 personas. En el siguiente renglón tenemos una media, calculada para cada una de las muestras. Tercer renglón tenemos sus varianzas. En el cuarto renglón tenemos el tiempo estimado por todo el equipo en horas hombre, trabajo. Y finalmente tenemos el costo aproximado de toda la labor, de todos los implicados. Observarás algo inquietante. A partir de una muestra con tamaño 150, los valores de la media y la varianza son casi los mismos que la muestra de 1000 personas. Esto es porque tiene un buen esquema de muestreo y porque los estimadores de la media y la varianza son confiables. Entonces dime, ¿qué caso tiene invertir 250,000 a invertir 75,000 pesos, que son los dos costos de una muestra de 150 y una muestra de 1000 personas? ¿Qué caso tiene utilizar 1200 horas trabajo hombre en una muestra de 1000 personas que solamente 248? Personas responsables de tomar en cuenta estas decisiones generalmente optan por la muestra grande. En un estudio llevado a cabo en México en poblaciones rurales, se tomaron en cuenta a 850 personas en una muestra seleccionadas al azar, y se han establecido políticas diversas gracias a la confiabilidad de los datos estadísticos obtenidos. Un tema que no se ve en nuestro curso, pero es necesario mencionarlo, es el que tiene que ver más con la filosofía positivista de la ciencia que con la propia matemática estadística, y trata sobre la propuesta del enunciado, que explica nuestra teoría acerca de la población. En nuestro caso, tenemos un ejemplo: los mexicanos tienen un promedio más alto de triglicéridos que el recomendado para una buena salud. A este enunciado se le conoce como hipótesis nula y dirige, argumenta o justifica toda la labor estadística que se inicie.
Digamos que es el hilo conductor de nuestra investigación. Después de todo el trabajo que implica obtener la muestra y el cálculo de los estadísticos, se compararán las medias y las varianzas muestrales obtenidas contra las medias y varianzas de la recomendación médica. Y lo que puede suceder a continuación es que no se rechaza la hipótesis nula o se rechaza la hipótesis nula. Sin embargo, en todo ejercicio estadístico se pueden cometer dos clases de errores. El error tipo 1 se refiere a rechazar la hipótesis nula siendo verdadera. El otro tipo de error, al que se le llama error tipo 2, se refiere a no rechazar la hipótesis nula siendo falsa. Las tablas donde se consultan los índices para determinar bajo qué esquema de tipo de error 1 debo concluir el estudio estadístico me permite establecer si voy a correr el riesgo de equivocarme al 1%, al 5%, al 2%, al 10%, etc. Lógicamente alguien te va a decir, bueno, elige el más bajo, el 1%. Sí, podría ser, sí, siempre y cuando elegir el más bajo no aumente la probabilidad de cometer el tipo de error 2. La elección de estos niveles de confianza tienen que ver con la teoría filosófica de la ciencia. Con este tema termino este par de videos con los que pretendo que cuando te den datos estadísticos seas crítico y que pienses que los números estadísticos que te proporcionan no justifican por sí solos las acciones o las recomendaciones que ellos implican. Gracias.